Pues muy buenos días, quizás para muchos ya muy buenas tardes. Hoy felicitamos a todos los padres, donde quiera que estén celebrando ese día, que pasen un día feliz con su familia, eh, que es la primera unidad de este mundo, aquel padre que forma una familia ayuda al gran proceso de la evolución. Y a ese ser, tanto al padre como a la madre, que son responsables del proceso de la humanidad, de la ayuda del proceso de la humanidad. Así es que felicidades. Hoy tenemos a nuestro querido hermano Gabriel Villalobos con una charla muy especial. Vamos a pedirle al hermano Isaac que nos dé la invocación para después continuar con la presentación. Adelante, Isaac, por favor. Bien, vamos a tratar de ponernos un poco más serenos, respirando y repitiendo internamente las siguientes frases. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todos los demás. Así sea. Gracias. Gracias, Isaac. La Federación Teosófica Interamericana se siente muy halagada y feliz por recibir un joven teósofo de Chile con una charla que lleva por título Una aproximación a Nishek. ¿Quién es el hermano Gabriel? El hermano Gabriel entra a ser miembro de la Sociedad Teosófica en el 22 de febrero del 2020. Pertenece a la rama Amor de Chile, de Santiago de Chile. Él tiene apenas 34 años. Qué lindo. Apenas 34 años. Es odontólogo de profesión, amante de la filosofía, imparte clases de historia y filosofía del yoga. Hoy agradecemos a nuestro querido hermano que nos dé esta oportunidad de este trabajo que nos va a presentar hoy. Hermano Gabriel, los micrófonos son suyos en este momento. Adelante. Muchas gracias, hermana, por la presentación. Agradecer a todos los presentes el día de hoy. Felicitar a todos los padres también que se encuentran presentes. También comentarles que antes de compartir pantalla, yo también voy a celebrar a mi padre el día de hoy. Y ahora en Chile son las 12:10 y a la 1:20 yo creo que voy a tener que salir un poquito rápido, así que no, lamento si es que no me puedo quedar mucho tiempo después de la presentación. Pero bueno, esto está hecho con mucho cariño para todos. Como les comentaba el título, esto es una aproximación a Nietzsche, ¿ya? Porque, ¿por qué una aproximación? Porque adentrarse al abismo, que para mí fue esta persona, es muy complejo, es muy difícil. Solo uno puede acercarse a este abismo, mirar hacia abajo y sentir dentro suyo la inmensidad de lo que fue este pensador y cómo influencia el mundo en su época y hasta la Pero actualidad.
repasando un poco lo que va a ser esta presentación, voy a tratar elementos biográficos acerca de la vida de Nietzsche, hablar un poco acerca de su estilo literario y ejes centrales dentro de lo que es de lo que es su filosofía, como la muerte de Dios, la voluntad de poder, el eterno retorno y el superhombre. Uno al ver este índice se dará cuenta de que esta presentación es un tanto ambiciosa y quiero comentar que, bueno, en el momento en que se estaba haciendo, me ha apasionado mucho el pensamiento de Nietzsche desde bastante tiempo. Pero hacer una presentación me di cuenta que era un paso mayor dentro de lo que a mí me gustaba. Entonces, por eso, como les decía, es solo una aproximación. Para comenzar, quiero partir con una pregunta y es ¿por qué traer a Nietzsche a un contexto teosófico? Esto fue cuando la hermana Magali me preguntó si podía hacer una presentación, ¿cierto? Yo manejo un poco más los temas relacionados a hinduismo, a yoga, pero dije, quiero hacer algo distinto, quiero salir un poco de esta zona de confort en la que me encuentro y quiero hablar de este filósofo. ¿Por qué es importante traer a Nietzsche a nuestro contexto? Porque lo veo necesario, porque aquí nos hacemos llamar buscadores de la verdad, pero el camino interno hacia la verdad está lleno de trampas y está lleno de peligros. ¿Cierto? Y esas trampas que nosotros podemos considerar incluso externas a nosotros, el mayor peligro se encuentra dentro. El mayor peligro cuando abordamos una filosofía, cuando abordamos cualquier tipo de pensamiento, somos nosotros mismos y esa es nuestra falta de comprensión, nuestra falta de discernimiento que tenemos al poder penetrar más allá de las palabras. Entonces, por eso veo necesario traer a Nietzsche dentro de este contexto, porque la filosofía de Nietzsche es bastante particular, no nos pone imperativos, ¿ya? Más allá de que lleguemos a ser lo que realmente somos, no hay una serie de instrucciones, por así decirlo. La filosofía de Nietzsche yo me he dado cuenta que es una experiencia. Por eso yo tomé distintos escritos que están en sus libros para presentarlos a ustedes, para que también puedan vivir esta experiencia que nos quiere hacer vivir Nietzsche. En el libro Más allá del bien y el mal, él nos dice, relacionado a lo anterior, que los filósofos, cuando han hablado del espíritu y del alma, y especialmente cuando han hablado del yo, siempre han sido arrastrados por el prejuicio religioso y metafísico. Su desprecio por el cuerpo, su olvido de lo corporal, traiciona cuán pocos científicos son y cuán profundamente idealistas siguen siendo. Entonces, en este libro, Más allá del bien y el mal, Nietzsche hace una crítica profunda. Y podemos ver a Nietzsche como el gran crítico de la moral de la época. ¿Y qué es lo que está criticando Nietzsche? Está criticando el idealismo, la visión idealista. Y eso, bueno, él viene de una investigación bastante profunda que fue desarrollando por su práctica, ¿cierto? Por su carrera como filólogo. Entonces, él empieza con el estudio de los griegos y se da cuenta que hay un punto de inflexión dentro de la historia donde empezamos a desarrollar un pensamiento idealista y una negación, un desprecio hacia la vida propiamente tal, hacia la vida como nosotros la conocemos, por la idealización de otra vida. Y esto se ve muy bien reflejado en la alegoría de la caverna de Platón, ¿cierto? Donde él nos presenta a nosotros como estas personas que se encuentran acá, como esclavos sentados frente a un muro y que lo que ven realmente son sombras que se proyectan en este muro que están viendo. Entonces nosotros nos vamos a representar como este ser humano acá
que vive una realidad totalmente ilusoria, que las formas que ve no son realmente las formas, ¿cierto? Que hay personas que van pasando por detrás de este muro con estos elementos frente a un fuego. Y la sombra que va proyectando, esa es la realidad que nosotros percibimos. Ahora, el ser humano tiene la capacidad de liberarse de sus cadenas, ¿cierto? Desde la perspectiva platónica, y aquí es donde presenta su dualismo, donde el ser humano se levanta, ¿cierto? Va a ver qué hay detrás del muro y ve que las formas que él creía que era la realidad son creadas a partir de este fuego. El fuego, ¿cierto? En la visión platónica es un simbolismo de la idea del bien, del sol. Tiene que haber dentro de la caverna un representante de la verdad. Ese representante de la verdad viene a ser este fuego. Entonces eso hace dar cuenta al esclavo que puede salir de la trampa, ¿cierto? De la ilusión y salir al mundo real. Bueno, en su salida al mundo real esto es un proceso que es paulatino, es gradual. La luz del sol, si la ve directamente después de haber pasado tanto tiempo en la oscuridad, lo puede enceguecer. Entonces el despertar a la realidad para Platón es un proceso que es paulatino. Pero aquí esto es lo que llama la atención y es lo que nos puede quizás incurrir en cierto error, es que nosotros nos percibamos como esclavos, ¿cierto? Como que percibimos una realidad que no es y que estamos atrapados, por así decirlo. Otra perspectiva también que, si bien dentro de las distintas líneas del budismo, no todas son idealistas, la única que podríamos quizás llamar idealista sería el budismo de la escuela Yogacharya, que justamente Blavatsky también lo cita mucho en la doctrina secreta. Pero dentro de la perspectiva del budismo, nosotros nos encontramos atrapados en una rueda, ¿cierto? En la rueda de la vida y de la muerte, que es el samsara. Y desde esta mirada, esta rueda es una rueda de sufrimiento y de dolor. Entonces la experiencia humana en sí misma es sufrimiento e incluso los momentos que nosotros podemos encontrar placenteros en la existencia, en el día de mañana se pueden transformar en sufrimiento también. O sea, el placer o la alegría o la felicidad viene a ser la otra cara de la moneda que corresponde al sufrimiento y a la experiencia dolorosa. Entonces, desde la mirada del budismo, nosotros podemos, si nos regimos, ¿cierto?, a una práctica moral, a una cierta disciplina y a ciertas técnicas, nos podemos liberar, nos podemos sustraer de la experiencia del samsara. Entonces, por así decirlo, hay una vía de escape de la realidad como nosotros la conocemos. Ahora, me quiero trasladar a la zona norte de India también hablando del siglo V antes de Cristo, a la zona de Bihar, del noreste de la India, en plena época de la tradición védica, ¿cierto? Se empieza a desarrollar uno de los aspectos más importantes dentro de esta tradición, que son las Upanishad, ¿cierto? Todo este contenido esotérico, metafísico que se encuentra en los Vedas está recopilado en lo que son las distintas Upanishad. Y aquí lo interesante es que en esta zona norte se encontraban estos personajes que son conocidos como Shrámanas. Estos Shrámanas eran ascetas propiamente tal. La palabra Shramana viene de la raíz verbal Shram, que significa hacer un esfuerzo. Ellos lo que buscaban por distintas prácticas, ciertos mecanismos físicos, era hacer un esfuerzo hacia dónde estaba enfocado este esfuerzo. Aquí en la Upanishad se presenta un concepto filosófico bastante relevante que es la idea de Brahman, ¿cierto? De que la realidad última es Brahman y que es un todo indivisible que no acepta diferenciaciones y que el ser humano, en esencia, es eso, ¿cierto? La máxima del Vedanta, Tattvam-asi, tú eres aquello. Entonces ellos comprendiendo esta realidad última de que en esencia cada uno de nosotros es Brahman, se cuestionaron y dijeron si Brahman es el todo absoluto y no acepta diferenciaciones entre sí, ¿cómo podría ser que Brahman tuviera deseos si no hay nada externo?
Entonces, ellos se dieron cuenta y llegaron a la conclusión de que ellos tenían que suprimir el deseo. Para suprimir el deseo, idearon distintos mecanismos físicos como los que aparecen acá en las imágenes para suprimir ese deseo. Entonces hay una represión, por así decirlo. Ahora llegamos, me voy a adelantar mucho más dentro de la historia y llegamos a nuestra sociedad teosófica, ¿cierto? Ya estamos hablando en los tiempos modernos. Y nosotros sabemos que nuestra sociedad teosófica se sostiene en base a dos maravillosos pilares que son la fraternidad y la libertad de pensamiento. Y dentro del cuerpo, que es la sociedad teosófica, nosotros, ¿cierto?, nos adscribimos a ciertos conceptos filosóficos también. Estos conceptos pueden ser el monismo, ¿cierto? Lo que se presenta en la Upanishad, la idea de un todo absoluto, también la idea de un panteísmo, ¿cierto? Esto que se presenta como el binomio Brahman y Atman, ¿cierto? Lo trascendente y lo inmanente. Y también hablamos acerca de un idealismo. Y este idealismo normalmente cuando yo entré a la sociedad teosófica se hablaba mucho de Maya. Maya viene a ser un concepto filosófico bastante amplio, un término sánscrito que nosotros traducimos como ilusión. Pero cuando traducimos un concepto filosófico tan amplio como Maya, al traducirlo a nuestro lenguaje occidental, lo que estamos haciendo es limitarlo bastante. O sea, nosotros al comprender Maya solamente como una ilusión, podemos incurrir en bastantes errores, ¿cierto? En falsas interpretaciones acerca de lo que realmente corresponde Maya. Ahora, haciendo esa pequeña introducción acerca de cómo el idealismo ha influenciado en nosotros y que el mayor peligro que podemos tener frente a adscribirnos a una corriente idealista es nuestra falta de comprensión, es nuestra falta de discernimiento, aquí es donde entra en el juego, entra en el tablero Nietzsche. Antes de hablar de su biografía, antes de hablar de su vida, tomé esta frase de Conrad Ferdinand, un poeta y novelista suizo, que dice que cuanto más difícil se libera un hombre, tanto más logra conmover nuestro sentimiento humano. Y eso es lo que para mí representa la vida de Nietzsche. Es maravilloso estudiar la vida de los grandes seres, ¿cierto? Es maravilloso estudiar la vida de Buda, de Siddhartha Gautama, es maravilloso estudiar la vida de Pitágoras, etcétera. Pero a veces nosotros vemos esas vidas tan lejanas de nuestra experiencia como seres humanos, de nuestra experiencia desde el dolor, desde el sufrimiento, desde las complicaciones que se nos pueden presentar en la vida. Y esta frase es bastante atingente a lo que quiero presentar el día de hoy, porque cuando vemos la experiencia de otro ser humano que está sufriendo, que lo ha pasado mal en la vida, que su vida, la tónica, ha sido el sufrimiento y el dolor, y ha logrado idear una forma de pensamiento que ha logrado sobreponerse frente a eso. Eso a mí me conmueve y me mueve por dentro. Genera algo dentro de mí porque lo veo demasiado cercano a mi experiencia de vida. Por lo tanto, aquí la biografía de Nietzsche parte desde su juventud. Aquí tenemos un Nietzsche bastante joven, sin bigote. Y bueno, él nace el 15 de octubre de 1844 en Rocken, en Alemania. Su padre fue un pastor luterano, que murió cuando él tenía 5 años. Y al poco tiempo muere su hermano, que de alguna forma Nietzsche logró presagiar por medio de un sueño la muerte de su hermano. Estos eventos en su vida van a generar un gran quiebre en la concepción que él tiene de la fe, ¿cierto? De la fe cristiana. Eh, Eso lo lleva posteriormente a estudiar filología clásica en la Universidad de Bonn y Leipzig. A muy temprana edad, a los 24 años, fue nombrado profesor, se le entregó una cátedra en la Universidad de Basilea, y esto fue bastante particular porque él realmente intelectualmente era brillante.
Y a los 24 años, sin haber escrito nada académicamente hablando, se le entregó esta cátedra para que él la llevara a cabo. Nietzsche se interesó profundamente en la filosofía, en la literatura y sobre todo en la música también. Ahora, cuando hablamos un poquito también acerca de su vida, acerca de los aspectos intelectuales y lo que él pudo desarrollar, también tenemos que hablar acerca de los aspectos internos y de la enfermedad. La vida de Nietzsche corresponde una apología a la enfermedad. Nietzsche sufrió durante toda su vida de distintas enfermedades crónicas, espasmos gástricos, vómitos de sangre, migrañas, abatimiento, falta de apetito, hemorroides, debilidad intestinal, escalofríos, sudores nocturnos y una progresiva pérdida de la visión. O sea, realmente la vida de este hombre fue un verdadero calvario. Y eso nosotros lo podemos ver en sus cartas, que en este escrito que se llama La lucha contra el demonio de Stefan Zweig, él recopila distintos fragmentos de las cartas que enviaba Nietzsche. Y él dice que en 20 años no hay una sola carta en donde no suene el gemido de sus padecimientos. Sus gritos son cada vez más furiosos, más agudos, ante el aguijonazo incesante de sus nervios delicados y sensibles. Esto es lo que dice Nietzsche en una de sus cartas. Descárgate de ello y muere, se dice a sí mismo. Otra vez escribe, una pistola para mí actualmente es un pensamiento consolador. Y en otra ocasión exclama, mi terrible martirio, casi insoportable, me hace anhelar la muerte por ciertos indicios. Me parece próximo un ataque cerebral que me traerá la anhelada liberación. Entonces vemos que realmente, aparte de ser un hombre brillante y tener una salud bastante frágil, lo estaba pasando bastante mal. Luego surge en uno de sus escritos, en el ocaso de los ídolos, una frase que difundidamente se ocupa mucho y que algunos quizás no saben de dónde viene, que es lo que no me mata me hace más fuerte. Esta es una frase de Nietzsche y aquí lo que hace Nietzsche es redefinir el concepto de salud, no como la ausencia de enfermedad, sino como la capacidad que tiene el ser humano de afrontar el dolor, de ocupar el dolor, el sufrimiento, como un trampolín para crecer interiormente. Luego de llegar a conclusión en su vida, ya en uno de sus libros, en su última, en Ecce Homo, él dice, en resumen, he tenido en estos últimos años de vida un buen estado de salud. No he tenido ni una sola vez fiebre, unos pocos días en que me sentí cansado, dolores de cabeza, que son consecuencia de un exceso de trabajo más que de otra cosa. Me dan a mí, en comparación con la existencia de un hombre de letras, un derecho absoluto a decir que soy un hombre sano. Entonces algo pasó en la vida de Nietzsche, ¿cierto? Que lo llevó a transmutar la experiencia dolorosa, el sufrimiento agudo de su vida a esta reflexión. Y eso es lo que es interesante analizar en su vida, eso es lo que es interesante analizar en su pensamiento. Ahora, para hablar un poquito acerca de las influencias que él tuvo bastantes influencias. Varias de estas influencias murieron, pero algunas perduraron. Nietzsche fue un ferviente admirador de Richard Wagner, ¿cierto? El músico. Eh, lo consideraba un genio artístico y un renovador espiritual de Alemania. Wagner se interesó mucho en el joven Nietzsche, ¿cierto? Wagner tenía esta intención de renovar Alemania, ¿cierto? Por medio del arte, de la música, y vio en Nietzsche un exponente, ¿cierto? De su pensamiento. Pero luego Nietzsche se termina distanciando de él por el nacionalismo de Wagner, por su antisemitismo y el uso del cristianismo redentor, ¿cierto? En sus obras, como en el Parsifal. Luego se vio influenciado, ¿cierto? Profundamente por la filosofía de Schopenhauer.
el filósofo pesimista. Schopenhauer había bebido de la fuente oriental, había leído las primeras traducciones que se habían hecho al alemán de las Upanishad, del Bhagavad Gita, etcétera. Entonces, el pensamiento de Schopenhauer había bebido mucho de la fuente oriental hinduista, del budismo también. Y de alguna forma, bueno, desde tomar ese pensamiento de la existencia como sufrimiento, ¿cierto? Se le hace llamar a Schopenhauer como el filósofo pesimista. Nietzsche consideraba este escrito de Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación, casi una revelación divina. Al principio, Nietzsche admiró este pensamiento de este pesimismo metafísico de Schopenhauer, pero más tarde rompe con esta visión, ¿cierto? Él sentía que el sufrimiento no era algo que nos llevara a escapar de la vida, ¿cierto? No, que el sufrimiento no nos llevase a encontrar una vía de salida de la existencia, sino que era algo que tenía que reafirmarse, era algo que tenía que ocuparse, ¿cierto? Como un impulso para querer seguir viviendo la experiencia. Ahora, desde otra perspectiva, hubo otra influencia que marcó a Nietzsche, que fue por su práctica como filólogo clásico, él tuvo que dedicarse al estudio de los griegos. Y en el escrito del Anticristo, él dice que los griegos son la especie más lograda de hombres habidos hasta ahora. Los griegos, la más bella, la más envidiada, la que más seduce a vivir. Ahora, cuando Nietzsche habla de los griegos, principalmente está hablando de los filósofos presocráticos. Él vio los presocráticos, ¿cierto? Con Tales de Mileto, el inicio de la filosofía en Occidente, vio este ímpetu por la originalidad, ¿cierto? Que tenían los presocráticos. Primero ellos generan un rechazo a la tradición. ¿A cuál tradición? A los poetas, a Homero y a Hesiodo, a esta tradición mítico-mágica para explicar la realidad. Los presocráticos querían darle un sentido a la experiencia, ¿cierto? Material, pero encontrando las causas materiales que ésta llevaba. No encontrar causas metafísicas, no encontrar causas mitológicas. El viento no sopla porque Eolo está soplando, ¿cierto? Tiene que haber una causa material de que el viento sople. Por lo tanto, Nietzsche bebe mucho de los presocráticos y se inspira mucho para desarrollar su filosofía en este ímpetu que ellos tenían como rechazo a la tradición, como idear algo completamente nuevo, como esa idea de innovación y originalidad para dar una explicación a los procesos que ellos no comprendían en el mundo. Ahora, esta nueva forma, estos nuevos pensamientos que ellos estaban desarrollando, no tenían que ser guardados dentro de sus cabezas, sino que también tenían que desarrollarse por medio de un diálogo crítico con un otro, porque era por medio de este diálogo crítico que las ideas se iban puliendo y se iban perfeccionando. Ellos también tenían que basarse en una explicación racional y por lo tanto tenía que ser coherente. Un proceso material tenía que tener, obviamente, una causa material. Y también estaba este ímpetu por generar un cambio y reformulación. O sea, un filósofo desarrolla una línea de pensamiento, una explicación acerca de la realidad, y él esperaba que su discípulo destruyera todo su pensamiento y creara algo nuevo a partir de eso. Estas vienen a ser las bases de la filosofía y Nietzsche se inspira mucho en esto. Ahora, lo particular de los griegos es que Nietzsche en su propuesta no nos propone volver a los griegos. Nietzsche ocupa a los griegos como inspiración, pero lo que nos propone Nietzsche es algo totalmente nuevo. ¿Por qué Nietzsche no nos propone volver a los griegos? Porque incluso esta originalidad, esta innovación y todo lo bueno que ellos desarrollaron fue opacado, ¿cierto?, por lo que vendría a ser la moral cristiana. Ahora, al final de la vida de Nietzsche, ya en el año 1880, este se encontraba cada vez más solo y errante. En 1889 sufre una crisis mental irreversible
Según lo que cuenta la leyenda, él se encontraba en la calle y vio como un cochero estaba azotando a un caballo y él entra en lágrimas y se lanza, se abalanza por encima de este caballo y listo, y se perdió mentalmente. Fue diagnosticado con locura y las causas reales, bueno, siempre están a modo de discusión. Se dice que fue a causa de la neurosífilis, un trastorno bipolar, un trastorno cerebral, etcétera. Múltiples causas. Pasó los últimos 11 años de su vida en un estado de deterioro mental, como aparece aquí en la imagen, cuidado por su madre y posteriormente con su hermana. Bueno, su hermana, esto no es algo, un tema que yo quise abordar aquí, pero su hermana después es la que resguarda todos los escritos de Nietzsche. Ella los distorsiona y transforma a Nietzsche en el filósofo del nazismo, pero posteriormente esto fue reivindicado. Muere el 25 de agosto de 1900 en Weimar a los 55 años, a una edad bastante joven, a una edad donde muchos filósofos recién empiezan a pulir ya su pensamiento, ya empiezan a adquirir una madurez intelectual. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Nietzsche no hubiera acontecido con estos eventos? ¿Qué hubiera pasado con su filosofía? Ahora, más allá de lo que yo puedo decir, de los detalles biográficos de su vida, nos interesa también saber qué es lo que el mismo Nietzsche tiene que decir acerca de sí mismo. En el libro Ecce Homo, él dice, como preveo que dentro de poco tendré que dirigirme a la humanidad, me parece indispensable decir quién soy yo. Entonces veamos quién es Nietzsche en las palabras del propio Nietzsche. Nietzsche nos cuenta que él es un discípulo del filósofo Dioniso, que preferiría ser un sátiro antes que un santo. Yo no vengo a establecer nuevos ídolos. Los viejos van a aprender lo que significa tener pies de barro. Nietzsche es el filósofo del martillo, el que hay que filosofar. La filosofía se hace a martillazos. Derribar los ídolos o los ideales, eso es parte de mi oficio. A la realidad se le ha despojado de su valor, de su sentido, de su veracidad en la medida que se ha fingido mentirosamente un mundo ideal. Bueno, lo primero que llama la atención acá es que Nietzsche se considera a sí mismo un discípulo de Dioniso, ¿cierto? Cuando en el culto dionisiaco, ¿cierto? Se representan a sus seguidores como los sátiros. Estos seres representan en la dimensión dionisiaca del ser humano lo instintivo, lo erótico, lo irracional, como aparece acá en la imagen de abajo, lo salvaje, pero a la vez lo sagrado, representan las fuerzas de la naturaleza. Son figuras que encarnan la liberación del yo y el retorno a la naturaleza profunda del ser. Por lo tanto, la obra de Nietzsche, si ya vemos que su vida es bastante oscura, la obra de Nietzsche también lo es. Acerca de la oscuridad de la obra de este autor, tenemos que hablar un poco acerca de su estilo literario. En el libro de Eugen Fink, él nos va a decir que los libros de Nietzsche no tienen el carácter de las obras que discurren con un estilo argumentativo que muestre un desarrollo progresivo del razonamiento. Nietzsche escribe en aforismos. Nietzsche tiene relámpagos mentales que en su experiencia, después de estos momentos, esta experiencia de profundo dolor y sufrimiento, dolores de cabeza que eran insoportables, venían ciertos momentos de lucidez. Y en esos momentos él escribía y se lanzaba a la escritura. Eh, por lo tanto, la forma en la que escribe Nietzsche no es la fatigosa forma en la que se exponen, ¿cierto?, las ideas de manera conceptual, en largas concatenaciones de pensamientos. Nietzsche viene a ser un pensador intuitivo, figurativo, de una tremenda capacidad de visualización plástica. Y esto es bastante interesante porque cada obra de Nietzsche es esencialmente única. Cada escrito de Nietzsche no es igual al anterior, es totalmente diferente. Y él tiene la capacidad de plasmar sus ideas, ¿cierto?, en palabras, pero darles una forma que parece una obra de arte.
tomé un pequeño escrito de una experiencia que él tuvo para que entendamos, para que podamos visualizar esta forma en la que él escribe, cuál es su estilo literario. Él dice, en el Así habló Zaratustra, mientras yo yacía dormido en el suelo, vino una oveja a pacer de la corona de hiedra de mi cabeza. Paseó y dijo, Zaratustra ha dejado de ser un docto. Así dijo y se marchó hinchada y orgullosa. Me lo ha dicho un niño. Me gusta estar echado aquí donde los niños juegan, junto al muro agrietado entre cardos y rojas amapolas. Todavía soy un docto para los niños y también para los cardos y las rojas amapolas. Son inocentes incluso en su maldad. Aquí para poner un poco en contexto, Nietzsche está hablando un poco de su experiencia que vivió, ¿cierto?, como académico en la universidad. Nietzsche se coloca a sí mismo una corona de hiedra propio de Dioniso, ¿cierto? No una corona de laurel, como los sabios en la antigüedad. Y Nietzsche, representando un poco a Zaratustra, esta oveja, ¿cierto? Una oveja es la que forma parte de un rebaño y que es guiada por un pastor, o sea, no se guía por sí mismo. Entonces, las ovejas vienen a ser las personas con las que él se relacionaba dentro de la universidad. Más para las ovejas he dejado de serlo. Así lo quiere mi destino, y bendito sea, pues esta es la verdad. He salido de la casa de los doctos y he dado un portazo a mis espaldas. Durante demasiado tiempo mi alma estuvo sentada hambrienta a su mesa. Yo no estoy adiestrado al conocer como ellos, que lo consideran un cascar de nueces. Amo la libertad y el aire sobre la tierra fresca. Prefiero dormir sobre pieles de buey que sobre sus dignidades y respetabilidades. Yo soy demasiado ardiente y estoy demasiado quemado de pensamientos propios. A menudo me quedo sin aliento. Entonces tengo que salir al aire libre y alejarme de los cuartos llenos de polvo. Entonces, bueno, aquí continúa con su crítica dentro de esta experiencia. Imaginemos a Nietzsche sentado con todos estos académicos que lo que él observaba es que ellos, al hablar de lo que ellos conocen, lo hacen como un cascar de nueces. La forma en la que tiene el intelectual de presentar su conocimiento lo hace en superioridad del conocimiento del otro. Yo sé más que tú, por lo tanto mi conocimiento casca tu propio conocimiento. Dice que ellos viven encerrados, ¿cierto?, en cuartos llenos de polvo, y él, como está generando ideas propias y no repite lo que otros han dicho, tiene que salir al aire libre, a respirar aire fresco, a llenarse de ideas propias y no repetición. Pero ellos están sentados fríos, en la fría sombra. En todo quieren ser únicamente espectadores y se guardan de sentarse allí donde el sol abraza los escalones, semejantes a quienes se paran en la calle y miran boquiabiertos a la gente que pasa. Así guardan también ellos y miran boquiabiertos a los pensamientos que otros han pensado. Cuando se las dan de sabios, sus pequeñas sentencias y verdades me hacen tiritar de frío. En su sabiduría hay a menudo un olor como si procediese de la ciénaga, y en verdad yo he oído croar en ella a la rana. Entonces vemos que Nietzsche, bueno, hace una profunda crítica a los intelectuales que repiten, ¿cierto? A los intelectuales que no generan ideas propias, a estos repetidores, y que su sabiduría para Nietzsche, su repetición, es como un escalofrío en su espalda, ¿cierto? Como decía anteriormente, él está quemado de ideas propias, de ideas originales, de ideas nuevas, pero el cómo se estaba llevando, ¿cierto?, la academia en la época de Nietzsche, él era un revolucionario, era un radical. Y esto es bastante interesante porque nuestra sociedad teosófica se basa en este pilar que es la libertad de pensamiento.
y anteriormente había hecho también una conferencia acerca de esto mismo. Y la libertad de pensamiento es el espacio necesario para que el teósofo pueda dar el paso siguiente, que es convertirse en un libre pensador. Yo me he cuestionado bastante y yo digo, me encantaría llegar a ese estado que describe Nietzsche, en el que me encuentre quemado por ideas propias, ¿cierto? En mi experiencia, he notado que hay ciertos momentos donde uno tiene un vislumbre, ¿cierto? Un vislumbre de realidad, un pensamiento que uno no sabe de dónde provino. Y da la casualidad de que no se genera cuando estoy leyendo libros, ¿cierto? Cuando me dedico al estudio intelectual. Me pasa cuando voy caminando a mi trabajo, por ejemplo. En ese caminar, en ese trayecto, me surge un pensamiento que yo digo, ¿de dónde salió? ¿De dónde se me ocurrió esta idea? No la he leído antes. Después, cuando me doy a la idea de desarrollarlo y buscar, ya me doy cuenta que otra persona ya lo pensó antes. Pero ahí está el valor de eso. Pero llegar a ese punto de que no sea solo un vislumbre pequeñito, sino que sea un fuego tan potente que yo diga, wow, estoy quemado de pensamientos propios. Entonces Nietzsche también nos propone llegar a ser originales en nuestro pensamiento, no a ser meros repetidores. Bueno, yo también veo a Nietzsche como un diagnosticador, por así decirlo. Un diagnosticador de la moral, de la sociedad, un diagnosticador de la decadencia en el ser humano. Su arte, dice Eugene Fink en el análisis psicológico, es de primerísimo orden. Es indiscutible que está dotado de un olfato tremendo para procesos históricos, que puede descifrar los signos de lo venidero y predecir el futuro. Es sin discusión un artista hipersensible, dotado de un ingenio enorme, de una fantasía desbordante y de una imaginación visionaria. Nietzsche, sin duda, viene a ser un poeta. En esta mirada de Nietzsche como diagnosticador, a mí me recuerda a Doctor House. No sé si alguien más haya visto esta serie. Doctor House viene a ser un médico que tiene un equipo de diagnóstico y los casos más complejos se le entregan a House. Ahora, los mecanismos que ocupa House para el diagnóstico son poco convencionales. La mayoría de la gente está en su contra y también es una persona que tiene una moral bastante cuestionable. Por eso yo creo que Nietzsche más o menos representa como al Doctor House dentro de la filosofía, por así decirlo. Nietzsche ocupa métodos cuestionables, es una persona con una moral también un poco cuestionable, pero que llega a ciertos resultados. Y esos resultados llaman mucho la atención. Vamos a ver un poquito los ejes fundamentales en los que se basa el pensamiento de Nietzsche. Yo los dividí en cuatro, ¿ya? Pueden haber muchos más, pero para mí estos son los más importantes. Parte y comienza con la muerte de Dios. La muerte de Dios para Nietzsche es la preparación del terreno de su filosofía, de la experiencia que quiere que viva el ser humano dentro de lo que va a ser su pensamiento. Como les decía, Nietzsche no, en la filosofía de Nietzsche no hay imperativos, no hay un decir tú tienes que hacer esto, no hay una disciplina que haya que seguir, ¿cierto? La filosofía de Nietzsche es una experiencia. Por lo tanto, la muerte de Dios hace que el ser humano caiga dentro del abismo, del cual se ha ido soportando por estas pequeñas cuñitas, ¿cierto? Que no lo hacen caer en lo profundo de su ser. Ahora, cuando el ser humano se ha desprendido de todo lo que no lo que lo ha sostenido hasta ese momento, viene la voluntad de poder. La voluntad de poder es cuando ya el ser humano no tiene nada que lo mueva, empieza a surgir una fuerza que viene de adentro, una fuerza que es lo que mueve la naturaleza, que es lo que mueve al mundo. Eso es la voluntad de poder. Cuando el ser humano se afianza dentro de esa fuerza interna, viene cuál es el sentido de la vida para Nietzsche. Y el sentido de la vida es el eterno retorno de lo mismo. Ahora el ser humano se encuentra en una disyuntiva que es
cómo comprende el tiempo hasta ese momento, es una nueva comprensión acerca del tiempo, una nueva medida acerca del tiempo, y desde esa nueva comprensión surge la autorrealización en Nietzsche, que viene a partir de ciertas transformaciones, que es el superhombre. Vamos a desarrollar cada uno de estos puntos tomando ciertos escritos y cómo yo más o menos lo he ido traspasando un poco a la teosofía moderna. La muerte de Dios. En la Gaia Ciencia, en el aforismo del loco, se encuentra cómo Nietzsche presagia la muerte de Dios. ¿Dónde se ha ido Dios? Gritó. Os lo voy a decir. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo consolarnos los asesinos de todos los asesinos? Una lectura superficial de Nietzsche siempre incurre en el error y como ya les decía, Nietzsche es un pensador bastante profundo y es muy prolífico en la forma que él escribe. Eh, Muchas veces es considerado el mayor asesino de todos los asesinos por lo que él comenta con la muerte de Dios, pero yo veo más que asesinar a Dios es un presagio que él nos hace. La muerte de Dios es la desintegración del fundamento metafísico y moral del mundo occidental. Aquí Nietzsche, con la muerte de Dios, lo que hace es acercarnos al abismo que le hemos estado haciendo el quite. Ya no hay una verdad absoluta, ya no existe un sentido que nos garantice algo desde lo alto. Ya no hay una trascendencia, no hay un más allá, no hay un paraíso, no hay un nirvana al que podamos optar. Por eso la muerte de Dios es lanzar al ser humano dentro del abismo, dentro de lo que ha estado, de lo que ha estado escapando toda su vida. Cuando nos vamos a la teosofía moderna, en la clave de la teosofía, ¿cierto? Una de las preguntas es si creemos en Dios. Y Blavatsky responde, depende, ¿cierto? ¿A qué Dios se refiere? La pregunta incurre un poquito más acerca de este Dios. Dice, al Dios de los cristianos, al Padre de Jesús, al Creador, en pocas palabras, al Dios bíblico de Moisés. Y la respuesta es bastante categórica. Dice, no creemos en tal Dios. Rechazamos la idea de un Dios personal, extracósmico y antropomorfo, el cual es la sombra gigantesca del ser humano, y ni siquiera su mejor aspecto. Nosotros decimos y comprobamos que el Dios de la teología es un conjunto de contradicciones y una imposibilidad lógica. Por lo tanto, no tenemos nada que ver con él. Entonces la muerte de Dios que nos propone Nietzsche no es tan disparatada, ¿cierto?, para nosotros los teósofos. Ahora, en la carta número 88 de la edición cronológica, ¿cierto?, de las cartas de los Mahatmas, el maestro Kutumi le responde a Sinet lo siguiente: nosotros, ¿cierto?, los maestros, negamos a Dios como filósofos y como budistas. Sabemos que hay vidas planetarias y otras vidas espirituales. Y sabemos que en nuestro sistema no existe tal cosa como Dios, ni personal ni impersonal. Para Brahma no es un Dios sino la ley inmutable absoluta. Ishvara es la consecuencia de Avidya y Maya, la ignorancia basada en la gran ilusión. La palabra Dios se inventó para designar la causa desconocida de esas consecuencias que el hombre mismo ha admirado y que ha temido, sin comprenderlas. Y puesto que nosotros proclamamos y somos capaces de demostrar lo que proclamamos, es decir, el conocimiento de esa causa o de esas causas, estamos en situación de sostener que no existe ningún Dios o dioses detrás de ellas. Aquí el planteamiento de Nietzsche es bastante particular, porque así habló Zaratustra, dice, si hubiera un Dios o si hubiera dioses, ¿cómo soportaría yo no ser un Dios? Esta nueva postura, que es fundamentalmente creadora,
quedaría totalmente restringida y limitada si es que existiese un Dios como aparece ahí en la imagen, ¿cierto? Un Dios que no nos hizo a su imagen y semejanza, sino que nosotros lo creamos a partir de nosotros mismos. Nosotros le dimos forma a este Dios, le dimos características humanas, le dimos una personalidad, ¿cierto? Y eso es un velo que cubre a la divinidad real. Por lo tanto, como Nietzsche destruye esta imagen de Dios, toda la responsabilidad de de la vida del ser humano recae en sí mismo. Como toda la responsabilidad cae en el mismo ser humano, la libertad de ese ser humano quedaría coartada en su campo de acción si hubiesen una base de mandatos e instrucciones o prohibiciones. Por lo tanto, desde la mirada de Nietzsche, la imagen de un Dios externo a uno mismo contradice la libertad humana. Esta frase que aparece aquí de Nietzsche no pretende ser blasfema, no pretende ser una blasfemia, sino que contrapone la libertad divina, ¿cierto?, con la libertad del hombre creador, ya que la libertad de este último se podría ver coartada bajo la presencia de la figura de una divinidad externa a nosotros mismos. Ahora, comprendiendo un poco que Nietzsche prepara el terreno para lo que vendría a ser el superhombre, al final tenemos que hablar un poquito acerca de la voluntad de poder. Nietzsche en el Así habló Zaratustra dice, la vida misma me ha confesado este secreto, que ésta vive por voluntad de poder. Una vez que Dios ha muerto y los antiguos valores han quedado obsoletos, ¿qué es lo que mueve ahora al ser humano? El ser humano ha caído dentro del abismo que es el sí mismo y se ha dado cuenta que está en un lugar oscuro y que nunca ha habitado antes. Pero algo le dice que ahora solo el camino es cuesta arriba. Nietzsche nos propone que todo en la vida es afirmación, es lucha y es expansión. No sobrevivir, ¿cierto? No soportar, sino crear, imponerse, superarse a sí mismo. La voluntad de poder viene a ser la nueva energía que va a canalizar un ser humano que se ha liberado de todo dogma y de toda creencia y de todo condicionamiento. Esa imagen, yo creo que probablemente todos hemos caminado por la calle, por el asfalto, y hemos visto una grieta en el cemento y vemos cómo la naturaleza, la vida, busca expandirse, ¿cierto? Busca romper las limitaciones, ¿cierto? Brahman viene de la raíz sánscrita bri, que significa expansión. La suprema conciencia que se encuentra en toda la manifestación busca expandirse, busca romper las limitaciones. Eso para Nietzsche es la voluntad de poder. Eso si nosotros lo queremos llevar a a un contexto teosófico, ¿cierto? Viene a ser esa abrirse paso, ¿cierto? Derribar todas las limitaciones que tenemos. Y eso que vosotros llamabas mundo, debes crearlo primero. Que vuestra razón, vuestra imagen y vuestra voluntad, vuestro amor, lleguen a ser de ese mundo. Para Nietzsche, pensar en otro mundo, ¿cierto? En otro mundo ideal, en este paraíso, ¿cierto? En el nirvana, querer escapar de la existencia debido al sufrimiento que ésta conlleva, debido al sufrimiento que se vuelve insoportable, lo asocia a una forma de vida decadente, a una forma de vida, a un miedo, a un querer irse, a un querer escapar. Nietzsche es bastante drástico. No hay un paraíso, no hay un nirvana. Esas son muletas que no son propias del hombre creador. Aquel hombre, el que se afianzó en sí mismo, al que se liberó de todo dogma y de toda creencia, tiene la fuerza para poder amar cada gota de dolor, cada gota de sufrimiento
y amar cada gota de placer y alegría que se le presenta en esta vida, porque no ha negado la vida, porque le ha dicho sí a la vida. En su primer escrito, académico propiamente tal, El origen de la tragedia, Nietzsche nos va a decir que la vida se va a regir en base a dos pulsiones. Una pulsión es lo apolíneo y otra pulsión es lo dionisíaco. Apolo, ¿cierto? El dios Apolo va a representar en la vida el orden, lo racional, la medida y la virtud. Y esto lleva a la separatividad, a la individuación del ser humano. Mientras que lo dionisíaco representa al dios del vino, la embriaguez, el éxtasis, la sensualidad y lo inconsciente. Todos esos aspectos llevan a la disolución de la personalidad. Por lo tanto, Nietzsche nos propone un enfoque integrativo de estos dos aspectos. Nos va a decir que la vida se ve representada en la tragedia griega. La tragedia es cuando Dioniso habla a través de la lengua de Apolo y Apolo habla a través de la lengua de Dioniso. El teatro es un arte apolíneo y la tragedia, ¿cierto?, es un aspecto dionisíaco de la vida. Cuando se juntan esos dos elementos, se produce una integración. Ahora, una vez que Dios ha muerto, el ser humano va a caer en un vacío y ese vacío es el nihilismo. El nihilismo tiene dos vías que tienen que ser, desde la perspectiva de Nietzsche, superadas. Hay un nihilismo que es pasivo, en el cual hay un total desencanto y una resignación a la voluntad de vivir. Ya nada tiene sentido. El hombre se hunde y no reacciona. Ahora, el siguiente paso dentro de lo que vendría a ser el nihilismo vendría a ser un nihilismo activo. Este es el momento del revolucionario, el individuo que destruyó todos los ídolos o los ideales, que afrontó el dolor que eso conlleva y que ve en sí mismo la posibilidad de crear algo completamente nuevo. La filosofía de Nietzsche es esencialmente vitalista. Yo me acuerdo que en un comienzo, estudiando los escritos de Nietzsche en alguna parte, alguien había dicho por ahí que Nietzsche era nihilista. Todo lo contrario, la filosofía de Nietzsche es vitalista, es una afirmación a la vida, es una oda a la existencia, es una fortaleza que uno nos lleva a vivir. Nietzsche vio esta negación a la vida sobre todo en la filosofía platónica y él viene a ser un contrapeso al idealismo platónico. Por lo tanto, Nietzsche se ve a sí mismo como un mal necesario. Desarrolla toda una forma de pensamiento porque el nihilismo preponderante en la época en la que él se estaba desarrollando era algo que lo estaba inquietando. Él observó que el nihilismo era como el precursor a las grandes revoluciones, a los grandes cambios. Él dijo, el ser humano necesita cambiar, pero no necesita cambiar a los golpes, él necesita desarrollar una filosofía que afirme la vida. ¿Y cómo ve Nietzsche esta profunda negación del platonismo en el diálogo del Fedón, ¿cierto? Cuando Sócrates ha bebido la cicuta y se está preparando para su muerte, sus últimas palabras son: Critón, le debemos un gallo a Asclepio. ¿Por qué Sócrates, en los últimos momentos de su vida, diría aquellas palabras? ¿Por qué le ofrecería al dios griego de la medicina y la curación, que es Asclepio, una ofrenda? Un gallo, quiere decir gracias por haberme sanado. ¿Qué es lo que estaba sanando, de lo que se estaba sanando Sócrates en los últimos momentos de su vida? Bueno, desde la perspectiva platónica, Sócrates se estaba sanando de la última enfermedad, de la enfermedad del cuerpo físico, de la prisión del alma. Y como su cuerpo iba a morir, el alma se iba a liberar. Esto es lo que Nietzsche evidenció como una negación profunda de la vida, como una negación del cuerpo, como una negación de los instintos. Y esto es lo que Nietzsche critica.
Ahora, yo no creo que Platón haya estado equivocado. Yo creo que lo que pasa en estas filosofías idealistas es que falta una comprensión acerca de lo que el idealismo va. Ahora, al final de la presentación, el enfoque va a ser un poco más integrativo de estos dos elementos. El eterno retorno viene a ser el desafío ético y espiritual. Nietzsche dice, ¿qué pasaría si un día o una noche un demonio furtivo en tu más solitaria soledad te dijera, esta vida, tal como la vives ahora y tal como la has vivido, la tendrás que vivir una e incontables veces, y no habrá nada nuevo en ella, sino que cada dolor, cada placer, cada pensamiento y suspiro y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida tendrá que retornar a ti, y todo en el mismo orden y secuencia. E igualmente esta araña y este claro de luna entre los árboles, e igualmente este instante y yo mismo, el eterno reloj de arena de la existencia, será girado siempre de nuevo. Y tú con él, mota de polvo del polvo. ¿Cómo tendrías que quererte a ti y a la vida para no pretender nada más que esta confirmación última, que este último sello? El eterno retorno de Nietzsche no es una concepción cosmogónica. No, si bien hay una ciclicidad dentro de lo que nos propone Nietzsche, el eterno retorno es un desafío ético y espiritual. Él parte diciendo, ¿qué pasaría si? El qué pasaría si esa pregunta nos está llevando a un mundo interno. Esto que está proponiendo acá lo tenemos que llevar adentro de nosotros mismos. Cuestionémonos nosotros mismos si la vida que hemos llevado hasta este segundo, hasta este instante, es la vida que queremos vivir, porque este instante y todos los instantes anteriores de nuestra vida se van a volver a repetir infinitas veces. Entonces, ¿aceptaríamos la vida si ésta la tuviéramos que vivir una y otra vez eternamente? Esta es la prueba de valor que nos hace Nietzsche. Es una prueba de amor a la vida. El que afirma el eterno retorno afirma el mundo tal como es, sin ningún consuelo de una trascendencia. Aquí, en este terreno, es donde realmente puede surgir el superhombre. Estas tres imágenes representan tres concepciones del tiempo diferentes. La primera imagen, la línea, es como concibe el tiempo, por ejemplo, el cristianismo, con un inicio, ¿cierto? Una vida donde uno nace y un final, una vida eterna, ¿cierto? Y cada rayita vienen a ser distintos eventos aislados dentro de nuestra vida que la hacen ver como un conjunto. La siguiente concepción del tiempo viene a ser un tiempo en espiral. Aquí lo que se acepta es la ciclicidad del tiempo. La perspectiva teosófica se adhiere, ¿cierto?, a el tiempo en espiral, una espiral ascendente, porque además de la ciclicidad, la teosofía introduce el elemento de la evolución. Si bien el tiempo es cíclico, este va evolucionando. Por lo tanto, si nosotros vemos esta espiral de lado, sería esta imagen que aparece acá. Y esta evolución es hacia el infinito, no hay un final. Nietzsche ve el tiempo como aparece en la tercera imagen, como un círculo. Pero como les digo, esta percepción del tiempo es una concepción ética, es una concepción moral, es un aspecto interno del ser humano. No es que Nietzsche conciba el tiempo realmente como un círculo. Ahora, esta percepción del tiempo, ¿cierto? Como ciclicidad, lo toma Albert Camus, ¿cierto? El filósofo del absurdismo, en uno de sus ensayos que es el mito de Sísifo, ¿cierto? El mito de Sísifo, Sísifo es castigado por los dioses y está condenado a subir una piedra, ¿cierto? Arriba de un monte para que ésta baje y volver a repetir una y otra vez el mismo proceso. Para Camus, en su ensayo, Sísifo es un representante del hombre moderno enfrentado al absurdo. Es que en los tiempos de la posmodernidad, yo creo que todos tenemos una piedra que estamos cargando adentro de nosotros. Aunque nuestras vidas parezcan bastante pintorescas y bastante
no monótonas, ¿cierto? Yo creo que todos dentro de nosotros llevamos una piedra. Tenemos que tratar de identificar cuál es la piedra que estamos cargando constantemente. Ahora, el castigo de Sísifo representa una vida que no tiene un sentido trascendente y no tiene un final redentor. Pero Camus nos va a decir que hay que imaginar a Sísifo feliz. Y es que dentro del sinsentido que es la vida, recordemos que Camus se desenvolvió en un ambiente de guerra, de matanza, donde ahí realmente uno ve el sinsentido de la vida, reconoce el absurdo y que vivir sin ilusiones es un acto de libertad. Ahí encuentra la verdadera libertad Sísifo. Por lo tanto, ahí viene la frase que hay que imaginar a Sísifo feliz. Por lo tanto, Nietzsche nos va a revelar la fórmula mágica para vivir la vida. Amor fati, ¿cierto? Es un concepto que se desarrolla en la filosofía estoica que significa amor al destino. En Ecce Homo va a decir, mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati, no querer que nada sea diferente, ni hacia adelante ni hacia atrás, por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario o disimularlo, todo idealismo viene a ser una mentira ante lo necesario, si no hay que amarlo. Por lo tanto, la fórmula de Nietzsche es amar la vida con todos los matices que ésta pueda tener, pero cada instante, porque la eternidad reside en cada instante. La nueva medida del tiempo no es la hora, nosotros medimos nuestro tiempo en hora de trabajo. Para Nietzsche, la medida del tiempo es el instante, el momento. Ahí reside la eternidad. Y por último, para completar el esquema de la filosofía de Nietzsche, la parte de la autorrealización, el superhombre. Nietzsche en el Zaratustra nos va a decir, el hombre es una cuerda que está tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo, un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar y un peligroso mirar atrás, un peligroso estremecerse y pararse. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Yo amo a quienes no saben vivir de otro modo que hundiéndose en su ocaso, pues ellos son los que pasan al otro lado. Yo amo a los grandes despreciadores, pues son los grandes veneradores, y flechas del anhelo hacia la otra orilla. Yo amo a quienes para hundirse en el ocaso y sacrificarse, no buscan una razón detrás de las estrellas, sino que se sacrifican a la tierra para que ésta llegue alguna vez a ser del superhombre. Yo amo a quien vive para conocer y quiere conocer para que alguna vez viva el superhombre y quiere así su propio ocaso. Esta es la culminación, el ideal de un ser humano que ha superado la moral tradicional, que ha creado sus propios valores desde una profunda comprensión de sí mismo y de la realidad y de la naturaleza, que no necesita una redención, que no necesita de un Dios del cual apoyarse. Es el nuevo tipo espiritual, el nuevo hombre libre, valiente y creativo. Para llegar a esta autorrealización, Nietzsche nos propone tres transformaciones. El ser humano se encuentra regido bajo una moral que no es propia, una moral que ha venido siendo impuesta. Esta moral externa hace que el hombre sea un camello. Estos son está describiendo Nietzsche. La frase del camello es, cargar es mi deber. El hombre camello viene a ser el hombre que soporta con el deber, ¿cierto? Con el deber ser, que soporta con las obligaciones de la vida, que no se cuestiona ningún aspecto, simplemente carga con el deber. Este hombre camello tiene que dar un salto para llegar a ser un niño. El camello no puede llegar directamente a ser un niño, sino que tiene que pasar por una transformación. Y esa transformación es la del león. Aquí la frase cambia. La frase es, quiero mi voluntad. El león
tiene la fuerza necesaria para desaprender todo lo que ha aprendido hasta ese momento, para liberarse de todos los condicionamientos, para liberarse de todas las creencias y los dogmas que ha adquirido hasta esa fecha. El león tiene la facultad de destruir y vaciarse, pero no tiene la facultad de crear. Cuando se ha vaciado completamente el individuo de todo el contenido que ha ido adquirido a lo largo de su historia y lo ha condicionado hasta ese momento de su vida, se va a transformar en un niño. Por lo tanto, para Nietzsche, el superhombre es como un niño en el sentido de un renacimiento, de una renovación, de un nuevo ver la vida con otros ojos. Después de vaciarse completamente, el niño le dice sí a la vida, le dice sí a la experiencia. El niño se encuentra, como dice el libro de Nietzsche, más allá del bien y el mal, ya no vive bajo la dualidad de lo bueno y de lo malo. El niño no tiene memoria. Por lo tanto, todo lo que hace el niño es creativo, es totalmente nuevo. El niño no vive con miedo, no tiene miedo de vivir la vida. Y así llegamos a la conclusión final de esta presentación. Y como les decía anteriormente, yo quise hacer como un enfoque más integrador respecto a todo esto. Porque la filosofía de Nietzsche y la teosofía moderna parten de horizontes totalmente distintos, pero sí hay puntos de unión, puntos de conexión en que ambas proponen que el ser humano tiene que transformarse, tiene que renovarse. Ambas perspectivas se pueden integrar, ya que la teosofía nos propone una ontología idealista, pero en su mecanismo, en su ética, es ¿cierto? Y frente al karma, trascender la condición actual, ¿cierto? Y elegir libremente su camino. En este último punto, ¿cierto? En una ética existencialista, en una afirmación a la vida, en un poder que no habíamos experienciado antes, en un vaciarse, es donde la filosofía de Nietzsche cobra todo el sentido. Y eso sería. Les agradezco a todos, a todas. Gracias, Gabriel. Nos tuviste ahí atento. Gracias por ese ver esos dos mundos que hacen una línea de conexión. Eh, bueno, gracias. Me dijiste que no tenías mucho tiempo de preguntas. Entonces, vamos a ver, Carolina, si hay por lo menos 5 preguntas y podrías ayudar a los hermanos. Si vamos a escoger cinco hermanos que hayan levantado la mano primero porque yo no veo las manitas, las ve Carolina, para ayudarnos entonces. Gracias, Magali, y gracias, Gabriel. Yo creo que todos los hermanos han sido compasivos. Nadie ha levantado la mano porque sabe que Gabriel se tiene que ir, porque no hay ninguna mano levantada. Creo que todos hemos sido compasivos para que vaya a reunirse con su papá. Pero claro, esa es mi opinión. Ah, no, Ahí mira, está ahí la primera manito. M. Fernández. Alguien Fernández, adelante. Eh, Mientras habla ella, Alejandro te felicita, dice que muchísimas gracias. También Cristina Ventorero dice muy bueno, Gabriel, felicitaciones, te dice desde Argentina. ahí tiene Alejandro Alfaro en lo que Y Fernández si la persona Fernández no abre todavía, pues Alejandro, si gusta, por favor, toma la palabra. Sí, bueno, hola a todos. Lo primero, siempre agradecer el espacio que entrega la Federación Teosófica Interamericana. Se me escucha bien, ¿cierto? Sí, Sí. Y en especial también agradecer a Gabriel por el tremendo trabajo.
Yo, bueno, contar quizá alguna infidencia, porque yo he estado conversando un poco del trabajo con Gabriel, que estaba preparando para la federación. Y le comenté de inmediato quizás las dos visiones que en un comienzo parecen bastante opuestas. La teosofía misma, y de hecho la mayoría de los teósofos, y ni siquiera teósofos, académicos de filosofía, creemos que Nietzsche es un nihilista, justamente. Entonces ahí Gabriel tuvo la capacidad de reivindicarlo, de dar otra postura, y dice que Nietzsche es totalmente lo contrario, no es nihilista, es vitalista, de hecho. Entonces ahí agradecer mucho a Gabriel. Me da un poco de incomodidad poner un poco en problema a Gabriel con las preguntas que mu- pero, pero Gabriel conoce mucho, sabe mucho, así que yo creo que va a salir bien jugando. Eh, bueno, Gabriel, la pregunta, bueno, son dos preguntas en verdad. La primera, que Nietzsche, bueno, murió relativamente joven, ¿ya? Creo que un poquito más de 50 años, no estoy seguro. Entonces, tú en la presentación eh, diste como una filosofía completa dentro de Nietzsche, ¿ya? Como bien ordenada desde los primeros pasos, desde el cuestionamiento del hombre, hasta llegar a bueno, el hombre autocuestionándose, haciéndose preguntas, haciendo un camino de autorrealización, y finalmente llegando al superhombre, que es lo que propone Nietzsche, ¿ya? Y tú, y desde tu perspectiva, desde tu opinión, ¿tú crees que es realmente una filosofía acabada de Nietzsche, o realmente la muerte se lo llevó antes de que pueda finalmente decirnos algo más, algo que quizás le faltó a Nietzsche por declararnos? Y lo último, Gabriel, bueno, son dos preguntas. Lamento también, porque sé que te tienes que ir rápido. Yo creo que con la segunda pregunta ya tendrías que irte. Em, pero también se conoce un poco de la biografía de Nietzsche, y no sé si hasta cierto punto es verdadero o no, también si lo puede aclarar, pero se dice que el diagnóstico final de Nietzsche fue como una especie de locura, em, que cada vez fue incrementándose con ciertas incapacidades de desarrollo cognitivo que empezó a tener. Entonces, no sé si está involucrado en sí mismo con la filosofía misma que él presentó, eh, o definitivamente fueron ya como ámbitos más de salud, biológico y otras cosas involucradas. Entonces, esas son como mis dos preguntas, Gabriel, espero no incomodar. Eh, Gracias, Ale. Eh, no quiero que nadie piense que Alejandro era un palo blanco. Eh, eh, bueno, respecto a a la primera pregunta de Alejandro, eh, sí, es bastante interesante observar que Nietzsche, bueno, muere bastante joven, muere en una etapa donde la mayoría de los filósofos ya adquieren una cierta madurez en su pensamiento y sus ideas empiezan a ordenarse, ¿cierto? Un poco más, de manera más prolífica. Eh, yo creo que en relación a Nietzsche, como de si su filosofía se encuentra inacabada, él traza un camino, ¿cierto? El que tenga la intención, ¿cierto? Como él lo describía, como espíritus fuertes, ¿cierto? Que quieran alejarse de de la moral de rebaño, decidan transitar y llevarnos y vivir la experiencia que él te hace vivir con su filosofía, eh,
desde esa perspectiva yo la veo completa, o sea, él ve la autorrealización en el superhombre y él no te puede hablar más allá del superhombre porque incluso él mismo no se veía como el superhombre. O sea, él mismo no se considera a sí mismo como haber llegado a ese punto, a esa etapa. Porque realmente el proceso de vaciarnos, ¿cierto? De eliminar nuestros propios condicionamientos, de observarnos, ¿cierto? A nosotros mismos, también desde los mecanismos que nos propone la teosofía, con un inquirir meditativo, desde la práctica de la meditación y observar cómo nuestros patrones van condicionando nuestra vida, es que es enorme, o sea, es una tarea bastante grande. Pero sí, a mí me parece que logró establecer una forma de pensamiento bastante clara y esta afirmación de la vida que él nos propone, yo lo veo como algo necesario en nosotros, sobre todo cuando nos basamos en corrientes idealistas de pensamiento. El idealismo no es que la filosofía idealista tenga un problema en sí mismo, sino que, como les decía al comienzo, es nuestra falta de comprensión acerca de la filosofía. Y lo mismo, podemos irnos hacia el vitalismo de Nietzsche y también tener una falta de comprensión y comprender las cosas totalmente de forma errada, como exaltar el yo personal, etcétera. Yo creo que tener un enfoque integrativo desde ambos aspectos, que era la conclusión final, por ahí yo creo que va el camino, va el camino. Y eso más o menos como de la primera pregunta, de lo que te podría comentar y de la segunda pregunta, Ale, que me la puedes repetir, que se me fue en el camino, perdón. Sí, sí, no, tranqui. Tiene que ver un poco más con los últimos años de Nietzsche, Ah, que empezó, claro, a tener ciertos trastornos de la sí, personalidad, ciertos trastornos de locura, empezó a sí, tener algunas carencias cognitivas. Entonces, sí, tiene que ver la pregunta, es relacionado con la filosofía que él mismo llevó a cuestionarse tanto las cosas. Y también un poco es más la pregunta va más relacionada con los peligros que puede quizás tener esto, o sea, el cuestionarse tanto, este vacío del que tú hablabas, este vacío existencial que a muchos de los bueno, miembros de la sociedad teosófica o muchos filósofos nos llega ese vacío existencial. En algunos casos puede ser muy peligroso y no sé si a Nietzsche finalmente le afectó algo en su camino del superhombre, tal como tú respondías la primera pregunta, él quizás no llegó a considerarse en algún momento como parte de esa realización, sino que él de alguna manera descifró el camino, pero no sé si lo pudo recorrer totalmente. claro. Esa es la pregunta. Sí, sí. Bueno, el último escrito de Nietzsche fue Ecce Homo, y Ecce Homo es un escrito que cuando yo lo leí la primera vez, pues me llamó mucho la atención, porque los títulos de los capítulos son ¿por qué soy tan sabio? ¿Por qué escribo libros tan buenos? ¿Por qué soy un destino? Así, etcétera. Es bastante fuerte leer Eche Homo porque fue 2 meses antes de que Nietzsche se desvaneciera mentalmente, pero a la vez es un Nietzsche bastante real. Y yo creo que es el Nietzsche más Mm, real de entre todos sus demás escritos. Siempre en una obra yo creo que el autor busca esconderse dentro de la obra y ocupar distintas máscaras para no mostrarse tal cual es. En Ecce Homo vemos al Nietzsche real, o sea, ya en un estado de deterioro mental que mm, ya los filtros no se aplicaban. Entonces, de que, bueno, de que eso lo pudo haber afectado, obviamente, si el haber caído, el haber sido diagnosticado con locura, cortó su camino, por así decirlo, pero nos deja ese último escrito donde yo creo que ahí y Nietzsche no se guarda nada. O sea, ya después de haber leído el Zaratustra, que era bastante enigmático y que ya vimos más o menos el estilo literario como escribe Nietzsche,
ya en Ecce Homo, ahí él es como una verborrea, es como que él dispara simplemente lo que venía en la cabeza, lo escribía, así. Sí. Perdón, Gabriel, ya la última pregunta y te prometo que no hablo más. Pero ¿tú Eche Homo lo consideras más realista o realmente con un tono más sarcástico a Nietzsche? ¿O o una combinación de las dos cosas? Yo lo considero más realista, yo lo considero bastante Mm, ya, realista. Sí, sí. ok. Gracias. Sí. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos. Y Gracias. yo quiero pedir Eh, disculpas porque de Carolina, verdad me tengo Ok. que ir. El de la persona de M es Manuel. mm, Manuel. bueno, como el hermano Alejandro hizo tres, vamos entonces, tendríamos Perdón, solamente perdón. eh, tendríamos solamente al señor que estaba antes que, A Manuel, que fue el primero que levantó la mano, y qué pena, Sergio, quizá pueda bueno, escribirle a Gabriel. sí. Manuel. Hola, hola, buenas tardes. No, no se preocupen, pásenle la palabra a Sergio si quiere o quien la haya pedido, porque en parte la ha contestado ya con el tema de que ha preguntado el El, anterior contertulio. el hermano, sí. Ay, Sí, gracias, porque hermano. iba a preguntarle también sobre un tema sobre la aproximación a Heráclito o a Kant o tal, por ejemplo, o si bebe de Schopenhauer, principalmente Kant. Lo que pasa es que Kant entiendo que da un paso más allá, ¿no? Cuál era un poco su visión, pero en parte lo ha ido comentando indirectamente antes. Ay, gracias, hermano Entonces, por mí Fernando. está respondido. Gracias. Gracias. Entonces vamos a darle la oportunidad a Sergio y liberar a Gabriel. Gracias por la oportunidad. Y es muy rápida mis dos preguntas. Una, es complicado leer a Nietzsche. ¿Cómo nos recomiendas una forma, no sé si cronológica, para poder leerlo? Claro, tengo todos los, varios libros, pero es complicado. Entonces, no, ando como pastando, ¿no? En el campo, como una vaca. La otra pregunta, ¿cuándo nos das una aproximación a Schopenhauer en relación a la teosofía? Bueno, gracias Sergio por las preguntas y eh, pasa con la forma de aproximarse a Nietzsche. Creo que no soy como el más idóneo para... Yo veo algo y me voy a lo difícil de buenas a primeras. En mi acercamiento a la teosofía leí La voz del silencio y eso fue lo que me inspiró a ingresar a la institución. No entendí nada, pero internamente entendí mucho. Y de ahí dije, ya, la doctrina secreta, y me lancé a estudiar la doctrina secreta solo, y así fue como el puntapié para entrar a la institución. En el caso de Nietzsche, yo partí leyendo Así habló Zaratustra, y, y ese lenguaje enigmático, poético, que te remueve internamente, es lo que me inspiró a querer estudiar más a Nietzsche. Pero de todos los escritos, eh, me parece que, bueno, la Gaia Ciencia parte como con lo que vendría a ser la muerte de Dios. Hay un escrito póstumo que se llama La voluntad de poder, eh, que también se dice que está muy manipulado, pero ahí más o menos se plantea la idea de la voluntad de poder. Ya después en el Eterno Retorno y el Superhombre se desarrollan bastante bien en el Así habló Zaratustra, pero también Eche Homo es un libro muy chiquitito y Nietzsche hace como un repaso más o menos un poco biográfico de su vida y de su obra literaria. Entonces ahí más o menos como que él también va estructurando un poco su filosofía dentro de lo que es Eche Homo. Entonces... de alguna forma yo igual, como te digo, no creo ser el más indicado para responder porque mi camino fue así bastante no ordenado. Eh, pero sí, Eche Homo me ayudó mucho como a trazar esta línea de pensamiento de Nietzsche. Y respecto a Schopenhauer, eh,
Bueno, feliz, sí, me gustaría también adentrarme en la filosofía de Schopenhauer, sobre todo con su proximidad con el pensamiento oriental, que es algo que domino un poco más y también me apasiona. Así que también ahí sería interesante poder desarrollarlo más adelante. Gracias, Gabriel. Me gustó mucho lo que presentaste hoy. Felicitaciones por eso. Gracias, gracias Sergio. Sí. Bueno, gracias, Gabriel, por atreverte a hacer este tema y darnos esa oportunidad a nosotros también de escucharte. Nos despedimos. Hubiésemos querido tenerlo más tiempo, pero los compromisos que lo atan. No olviden la oración de sanación, el plan divino que estudiarán esta tarde. Y por favor, gracias, nos vemos el próximo domingo. Y un abrazote, Gabriel. Sigue trabajando, sigue investigando, que con tus investigaciones quizás nos ayudas a mucho. Gracias. Gracias, gracias a todos, un abrazo grande y felicidades a todos los Muchas padres. gracias. Que estén muy bien. Gracias, gracias.